Estaba sentada en mi cubículo, el teléfono en la mano, con un nudo en el estómago que no me dejaba respirar bien. Acababa de colgar con Ricardo. Su voz había sido fría, sin el más mínimo rastro de la cordialidad habitual que solía mostrar. Apenas un minuto después, un email de Silvana apareció en mi pantalla. El asunto era urgente. Reunión Acuerdo Centauro. El tono del correo era igual de gélido, autoritario, sin espacio para preguntas. Sabía que algo andaba mal, pero no imaginaba lo grave que era. Me convocaron de inmediato a una de esas salas de conferencias con paredes de cristal, lejos de las miradas de los demás. Ricardo y Silvana ya estaban allí, sentados a la mesa, con esa pose de ejecutivos importantes. Me invitaron a sentarme, pero no hubo sonrisas, ni el habitual «Buenos días, Valeria». Solo un silencio tenso que llenaba el espacio. Silvana fue directa, sin rodeos, como siempre. «Valeria, tenemos que hablar del Acuerdo Centauro», dijo. Me deslizaron una copia del informe. Un negocio de $80 millones, sobre la mesa pulcra. Ricardo, con un puntero láser en la mano, empezó a señalar secciones específicas del documento. Aquí, en la proyección de riesgos, dijo, con voz firme, necesitamos que ajustes estas cifras. Y aquí, en la valoración de activos, también hay que hacer unos retoques. Mi mente analítica, que había pasado años desmenuzando números y buscando la verdad detrás de ellos, encendió una alarma al instante. No eran errores contables, de esos que se corrigen con una fórmula o una revisión de datos. Eran manipulaciones flagrantes, pensadas para inflar el valor percibido del acuerdo y esconder los riesgos reales que implicaba. Pero Ricardo, empecé, intentando mantener la calma y la profesionalidad, estas cifras son el resultado de un análisis exhaustivo. Si las modificamos, la integridad del informe, nuestra credibilidad. Intenté argumentar, explicar la importancia de los datos exactos, la base de nuestro trabajo y la IA. Confianza que los inversores depositaban en nosotros. Mi voz sonaba más débil de lo que quería, casi un susurro. Silvana, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, me cortó en seco. Valeria, entendemos tu precisión, dijo, y la palabra precisión sonó como un insulto, como si fuera una molestia en lugar de una virtud. Pero este acuerdo es vital para el banco. Es un paso clave para el futuro. Ricardo, inclinándose sobre la mesa, con la voz grave y clara, añadió la estocada final. Valeria, si este informe no sale perfecto, la dirección podría cuestionar tu lealtad y tu idoneidad para seguir en el equipo. Hay muchos analistas jóvenes esperando una oportunidad, ¿sabes? La amenaza no fue explícita. No dijeron «te vamos a despedir», pero flotaba en el aire, fría e inconfundible. La entendí perfectamente. Era cede o vete. Sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran quitado el aire de golpe. Mis años de dedicación, las horas extra, los fines de semana trabajando, mis sacrificios personales, las renuncias a una vida social normal. ¿Todo para esto? Los miré a los ojos, a Ricardo y a Silvana, y no vi la camaradería que creí haber compartido con ellos durante tanto tiempo. Solo había una mezcla de arrogancia y desprecio. Eran dos depredadores, y yo, en ese momento, me sentía como su presa, atrapada y sin salida. Salí de esa sala de cristal con el informe en la mano, sintiendo el peso de la tinta roja virtual sobre las cifras correctas que yo había calculado con tanto esmero. Me senté en mi escritorio, y el monitor frente a mí se difuminó. Las letras y los números se volvieron ilegibles. El miedo me invadió, un miedo frío y paralizante. ¿Perderlo todo? Mi carrera, mi estabilidad económica, mi reputación que tanto me había costado construir ladrillo a ladrillo. La idea de que todo eso se esfumara por negarme a un fraude era abrumadora. Me levanté de repente y fui al baño de mujeres. Me miré al espejo. Mis ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y un terror creciente. Mis mejillas estaban pálidas y mi boca tensa. No pueden hacerme esto, susurré, casi sin voz. La gravedad de la situación me golpeó con fuerza. Estaba en una encrucijada moral horrible. Ceder era repugnante, ir contra mis principios, manchar mi nombre,
y mi integridad por el beneficio de otros. Pero enfrentarlos parecía un suicidio profesional, una condena segura al ostracismo. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer? El espejo solo me devolvió la imagen de una mujer al borde, sin respuestas. Esa noche, el sueño no vino. Era inútil. Me revolví en la cama una y otra vez, pero la escena de la sala de reuniones se repetía en mi cabeza como una película sin fin. Las caras de Ricardo y Silvana, sus palabras frías, la amenaza velada, el informe en mis manos. Era como si el reloj se hubiera parado en ese momento, dejándome atrapada en un bucle de ansiedad y pánico. Al final me rendí. Me levanté y empecé a caminar por mi apartamento en Buenos Aires, observando la ciudad dormida a través de la ventana. El silencio de la noche era abrumador. Mi mente se fue años atrás, a cuando todo esto empezó. Recuerdo la euforia cuando conseguí mi primer puesto en el banco. Era un sueño hecho realidad para la Valeria de 20 y pocos años, la que había pasado noches sin dormir estudiando finanzas en la universidad, la que había sacrificado cada fiesta y cada salida para asegurarse de que entendía cada concepto, cada fórmula. Pensé que había llegado a mi lugar, que este era el inicio de una carrera brillante y honesta. Recordé los proyectos difíciles, esos que nadie quería coger y que yo sacaba adelante con esfuerzo y dedicación. Los fines de semana trabajando en la oficina, la satisfacción de ver que mis análisis eran correctos, que mis proyecciones se cumplían. Creía que este banco era más que un trabajo. Era una familia profesional. Ricardo y Silvana, al principio, parecían mis mentores. Me animaban, alababan mi trabajo, prometían un futuro brillante. Me siento una idiota por haberles creído, por haber depositado mi confianza en sus palabras vacías. Todo era una fachada, una cortina de humo para sus propios intereses. ¿Cuántas cenas familiares me perdí por quedarme hasta tarde en la oficina? ¿Cuántas vacaciones pospuse porque este proyecto es crucial, Valeria? Mis amigos se quejaban de que nunca tenía tiempo, y yo siempre respondía con la excusa de la carrera y el futuro. Mi apartamento, que tanto me costó conseguir, se sentía vacío a pesar de estar lleno de mis cosas. Había vertido mi alma, mi tiempo y mi energía en este lugar, en esta empresa, y ahora me pedían que manchara mi ética, que traicionara mis principios por su beneficio. La indignación comenzó a gestarse bajo la superficie de la tristeza y el miedo. He construido mi reputación ladrillo a ladrillo, con honestidad y esfuerzo, me dije, la voz apenas un murmullo en el silencio de mi salón. Y ellos pretenden que lo derribe por un acuerdo sucio que ¿los hará ricos a ellos? ¿A costa de qué? ¿De mi integridad? ¿De mi conciencia? Me pregunté si mi lealtad no era más que una herramienta para mis superiores, que ahora era desechable porque ya no les servía para sus oscuros propósitos. Era una pieza en su tablero, y estaban dispuestos a sacrificarme sin pestañear. No era solo dinero. No eran solo 80 millones de dólares. Eran inversores que confiaban en nosotros, clientes que dependían de la veracidad de nuestros informes, la integridad de todo el mercado financiero. Al alterar ese informe, al maquillar esas cifras, me convertiría en cómplice, una pieza más en su engranaje de corrupción. Y eso no podía ser. Esa no era yo. Me senté en el suelo de mi salón, agotada, con la espalda apoyada contra la pared fría. La amargura era palpable, un sabor agrio en mi boca. El miedo aún estaba ahí, no se había ido del todo, pero empezaba a mezclarse con una chispa de ¿qué? ¿Resistencia? ¿Rabia? No podía permitir que se salieran con la suya. No podía permitir que me arrastraran a su fango. ¿Qué clase de persona seré si hago esto?, me pregunté, el eco de mis propias palabras resonando en el apartamento vacío. ¿Qué clase de persona seré si no lo hago y permito que se salgan con la suya, arruinando la vida de otros y la mía propia por el camino? La balanza de mi moralidad se había inclinado, y la injusticia pesaba más que el miedo. Algo tenía que cambiar. El sol empezó a pintar el cielo de un naranja débil, colándose por mi ventana. Seguía sentada en el suelo de mi salón, con la espalda apoyada en la pared fría, pero la oscuridad de la noche, esa sensación de agobio que me había envuelto, se estaba yendo de mi cabeza también.
la tristeza, el dolor de la traición. Todo eso se había disuelto, como el azúcar en el café frío que a veces me preparaba para las noches largas en la oficina. Lo que quedaba ahora era una claridad, una lucidez fría y dura, como el metal pulido. ¿El miedo? Sí, el miedo seguía ahí, no se había ido del todo. Un eco lejano en mi pecho, pero ya no me paralizaba. Ahora estaba debajo de otra cosa, una rabia controlada, concentrada, como un motor que acababa de encenderse y zumbaba con una energía silenciosa. Me levanté, mis músculos rígidos por la noche en el suelo. Fui al baño. Me duché con agua fría para espabilarme, para lavar no solo el cansancio físico, sino también la indecisión y la desesperación. Mientras me vestía para ir al trabajo, noté que mis movimientos eran diferentes. No, era la Valeria asustada, la que sentía que el mundo se le venía encima. La idea de ceder, de hacer lo que Ricardo y Silvana querían, ya no era una opción. Era como si esa puerta, la de la complicidad, se hubiera cerrado de golpe y con llave. La única salida que veía ahora era enfrentar la situación, aunque no supiera cómo. Ya no se trataba solo de mi trabajo, de mi sueldo, de mi estabilidad. Se trataba de mi dignidad, de mi integridad. Se trataba de la persona que yo era y de la que quería seguir siendo. Me miré al espejo, justo como la noche anterior, pero ya no veía a la analista asustada, la que tenía los ojos llenos de terror y la boca tensa. Vi a alguien que había sido empujada al límite, que había tocado fondo, y que ahora estaba a punto de empujar hacia atrás con todas sus fuerzas. Esa vulnerabilidad, esa sensación de ser una víctima impotente, se había endurecido en una resolución de acero en mis ojos. No me van a convertir en su cómplice, me dije, mi voz un susurro. Firme, casi inaudible, pero cargado de convicción. No los voy a dejar salirse con la suya, arruinando la vida de otros inversores y manchando mi propio nombre por el camino. No, eso no iba a pasar. No conmigo. Mi mente, que siempre había sido buena para analizar números y desentrañar problemas complejos, empezó a trabajar de otra manera. No podía ir de frente, eso lo sabía. Si los enfrentaba abiertamente con mis principios, me despedirían sin pestañear. Me silenciarían, me harían desaparecer del mapa del banco sin dejar rastro, y mi reputación quedaría destruida. Necesitaba pruebas, algo irrefutable, algo que no pudieran negar ni manipular. Una palabra cruzó mi mente como un susurro peligroso y excitante al mismo tiempo. Grabación. Era una idea arriesgada, muy arriesgada, pero se sentía como la única salida posible, la única arma que tenía. El dolor de la traición, de la injusticia, se transformó en un enfoque casi obsesivo. Era como uno de esos rompecabezas financieros que tanto me fascinaban, esos donde tienes que encontrar la pieza que lo cambia todo, el dato oculto que revela la verdad. Solo que ahora, el juego era personal, y las apuestas eran mucho más altas que cualquier inversión. No solo era mi carrera, era mi vida, mi reputación, mi conciencia tranquila. Tenía que ser más inteligente que ellos, más meticulosa, más silenciosa. Tenía que pensar como una estratega, no como una analista con los ojos vendados. Empecé a pensar en los peligros, en las consecuencias si me descubrían. Si la grabación salía mal, si me pillaban, mi carrera estaría acabada. No solo en este banco, sino quizás en toda la industria financiera de Buenos Aires. Podría enfrentar problemas legales, acusaciones de espionaje o de traición a la empresa. El riesgo era enorme, lo sabía perfectamente. Era un salto al vacío. Pero la alternativa era vivir con la culpa, con la vergüenza de haber sido cómplice de un fraude. La idea de tener que mentir, de participar en esa farsa, era un precio que no podía, ni quería, aceptar. La vergüenza era un precio demasiado alto para mi alma. Salí de mi apartamento y me dirigí al trabajo. Mi andar era diferente, más decidido, como si cada paso fuera parte de un plan que ya se estaba formando en mi cabeza. Entré a la oficina con una expresión serena, casi inescrutable. Nadie podía ver lo que pasaba dentro de mí,
la tormenta de pensamientos y la determinación que me impulsaba. Me senté en mi escritorio, abrí mi ordenador y con una frialdad profesional que me sorprendió a mí misma, empecé a trabajar en el informe ajustado. Mis dedos tecleaban los números, haciendo los cambios que me habían exigido, pero mi mente, en segundo plano, ya estaba construyendo las primeras piezas de mi contraataque. La frase «Nunca había sentido tanto vértigo al presionar grabar» resonaba en mi mente, no como algo que ya había hecho, sino como una premonición escalofriante de lo que tenía que hacer. Estaba lista para el siguiente paso, el más peligroso de mi vida. Volví a mi escritorio, con el informe de los ajustes abierto en la pantalla. Pero esta vez, mis dedos tecleaban con una doble intención. Por fuera, hacía lo que me habían pedido, cambiaba los números, maquillaba la verdad. Por dentro, mi mente estaba en un tipo diferente de análisis, uno encubierto. Empecé a revisar informes antiguos, no solo del Acuerdo Centauro, sino de otros proyectos en los que Ricardo y Silvana habían estado involucrados. Buscaba patrones, pequeñas desviaciones, anomalías que no parecían errores inocentes, sino piezas de un rompecabezas más grande, un comportamiento repetitivo que apuntara a algo turbio. No buscaba errores de buena fe, sino discrepancias que olieran a manipulación. Mientras hacía mi trabajo normal, empecé a observar. Prestaba atención a las rutinas de Ricardo y Silvana. ¿Cuándo se reunían? ¿Dónde? Ricardo tenía un pequeño despacho insonorizado que rara vez usaba para reuniones importantes, más bien para llamadas privadas, o para escaparse un rato. También estaba su oficina principal, que tenía un sistema de climatización ruidoso, de esos que hacen un zumbido constante. Cualquiera de esos lugares podría ser perfecto para camuflar un dispositivo de grabación. Necesitaba un sitio donde la conversación fuera clara, pero donde el grabador pasara desapercibido. Sabía que no podía usar mi teléfono. Era demasiado obvio, demasiado fácil de rastrear. Necesitaba algo diminuto, casi invisible, que no me conectara a mí directamente. Empecé a investigar discretamente, buscando en Internet dispositivos de grabación en miniatura. Quería algo con activación por sonido, para que solo grabara cuando hubiera voces. Después de unas cuantas búsquedas anónimas, encontré lo que buscaba. Un pequeño grabador de voz digital, del tamaño de una memoria USB, con buena autonomía. Lo compré en una tienda de electrónica genérica, en un barrio lejos de mi casa. Pagué en efectivo y me aseguré de que no hubiera cámaras que me identificaran. Mientras lo hacía, sentí una extraña mezcla de nervios y emoción, como si fuera una espía en una película. Para justificar mi presencia en ciertos lugares o momentos, empecé a ofrecerme voluntaria para tareas adicionales, esas que nadie quería hacer. Necesito organizar los archivos viejos en el despacho de Ricardo, dije un día, y nadie objetó. Voy a preparar la sala de reuniones para el evento de la tarde, dije en otra ocasión. Esto me daba acceso, excusas perfectas para moverme sin levantar sospechas. Me permitía estar en el lugar adecuado en el momento justo, observando, buscando el hueco. El punto más crítico era el plan de anonimato. Sabía que, si conseguía la grabación, no podía enviarla desde mi correo electrónico del trabajo, ni desde mi ordenador personal. Necesitaba una vía completamente limpia. Empecé a investigar bibliotecas públicas con acceso a Internet, cibercafés con ordenadores de acceso libre y, por supuesto, redes VPN para ocultar mi dirección. IP. Decidí que enviaría la grabación desde una conexión completamente ajena, usando una cuenta de correo electrónico creada solo para ese propósito, sin ningún rastro personal. El destino inicial, mi primera línea de ataque, sería el comité de ética interno del banco. Tenía que confiar en que ellos harían lo correcto. Pero una parte de mí, la parte más cínica y experimentada, me decía que no podía poner todos los huevos en la misma cesta. ¿Y si el comité de ética fallaba? ¿Y si intentaban silenciarme o barrer el asunto bajo la alfombra para proteger la reputación del banco? Necesitaba un plan B. Recordé haber leído sobre un periodista de investigación, Santiago Morales, famoso por sus trabajos sobre corrupción financiera aquí en Buenos Aires. Era implacable, y sus artículos siempre causaban revuelo. Sin revelar mi identidad,
busqué un contacto general de su redacción. Decidí que, como seguro extra, también le haría llegar una copia de la grabación, quizás a través de un servicio de mensajería anónimo o un buzón de sugerencias seguro que sabía que él utilizaba para proteger a sus fuentes. Cuantas más vías tuviera, más difícil sería para Ricardo y Silvana escapar. Ahora tenía el pequeño grabador oculto en el bolsillo interior de mi chaqueta. Ya había identificado una reunión clave. Ricardo y Silvana habían programado un encuentro en el despacho de Ricardo en 2 días para revisar los ajustes finales del informe del Acuerdo Centauro. Era la oportunidad perfecta. Practiqué en casa una y otra vez cómo activar el grabador sin que nadie lo notara, cómo deslizarlo discretamente en un lugar donde nadie lo buscaría. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no era un miedo paralizante. Era una excitación calculada, fría, la de una estratega a punto de ejecutar su jugada. Estaba lista. El día clave llegó con una tensión que podía casi tocarse en el aire. Llegué al banco temprano, vestida impecablemente, como si fuera un día más, pero por dentro sentía que estaba a punto de ejecutar la operación financiera más compleja y arriesgada de mi vida. Cada paso que daba por el vestíbulo, cada saludo casual con un colega, era parte de una coreografía que había ensayado en mi cabeza una y otra vez. Mi oportunidad llegó cuando, como parte de mi voluntariado para organizar archivos, me ofrecía dejar unos documentos urgentes en el despacho de Ricardo antes de que él llegara. Entré con la carpeta en la mano, mi corazón latiendo como un tambor. Mi mirada se posó en la pequeña planta de interior que adornaba la esquina de su escritorio, justo al lado de una pila de papeles que a menudo se quedaba allí. En un movimiento rápido, entrenado, que apenas duró 1 segundo, activé el grabador y lo deslicé cuidadosamente entre las hojas de la planta, camuflado. Salí del despacho con la carpeta en la mano, como si nada, el corazón galopando en mi pecho, pero mi cara inexpresiva. Nadie me vio. Nadie sospechó. Horas después, la puerta del despacho de Minot Sincere. Ricardo se cerró. Él y Silvana estaban dentro. Yo estaba en mi escritorio fingiendo trabajar en un informe, pero cada fibra de mi ser estaba tensa. Mi oído intentaba captar cualquier sonido. Mi mente imaginaba las voces, la admisión de sus trampas, la jactancia que esperaba registrar. Los minutos se estiraban. Cada segundo era una eternidad. No sabía si el grabador funcionaba, si las voces serían claras, si todo mi plan se iría al traste por un detalle técnico. Era una espera agónica. Cuando la reunión terminó, Ricardo y Silvana salieron del despacho para ir a almorzar, sus rostros relajados, charlando animadamente como si no hubieran estado conspirando. Aproveché el momento. Me levanté con otra excusa preparada. «Señor Ricardo», dije, acercándome a él en el pasillo. «Solo quería dejarle estos documentos que encontré en la sala de archivos. Creo que son suyos». Volví a entrar al despacho, dejé la carpeta en su mesa, y con la misma discreción con la que lo había puesto, recuperé el grabador de entre las hojas de la planta. Salí de allí, esta vez con una sensación de alivio mezclada con una adrenalina salvaje. El pequeño aparato estaba caliente en mi mano. Más tarde, en la seguridad de mi apartamento, reproduje la grabación. La calidad no era perfecta, había un ligero zumbido de fondo, pero era lo suficientemente nítida. Escuché las voces de Ricardo y Silvana. Escuché cómo discutían las cifras creativas, cómo se reían de la ingenuidad de los inversores. Y lo que más me heló la sangre fue cuando Ricardo dijo con un tono de desprecio: «Valeria no tuvo más remedio que ceder, la pobrecita. No iba a arriesgar su carrera por unos cuantos números». Sentí una mezcla de triunfo y repugnancia. Tenía la prueba. Tenía sus voces, sus palabras, su admisión clara de la manipulación. Con el grabador en mi bolsillo, me dirigí a un cibercafé distante, uno que nunca había visitado antes. Me aseguré de que mi VPN estuviera activa en el ordenador público. Utilizando la cuenta de correo electrónico desechable que había creado, adjunté el archivo de audio. Primero, lo envié al correo genérico del Comité de Ética del banco. Un clic, y la primera bomba estaba en camino. Luego, con una segunda acción premeditada, lo envié a la Dirección de Contacto General del periodista Santiago Morales, con una breve nota.
Prueba de fraude en Acuerdo Centauro del Banco Atlántida. Audio adjunto. Un segundo clic, y el plan B también estaba activado. La historia debía seguir su curso. Interno, esperaba que el comité de ética actuara discretamente. Pero a la mañana siguiente, el teléfono de Valeria vibró con una alerta de noticias. La noticia: escándalo. Periodista de investigación revela manipulación masiva en acuerdo de 80 minutos en Banco Atlántida. Santiago Morales había publicado la historia. Había actuado increíblemente rápido, más de lo que jamás hubiera imaginado. Sentí una sacudida de pánico, pero al mismo tiempo, una oleada de adrenalina pura. El acuerdo de los 80 millones de dólares se firmaba ese mismo día. El caos estalló en el banco. Correos electrónicos frenéticos, llamadas de emergencia por todos lados. Yo observé, con una expresión neutra, mientras el terremoto que había provocado comenzaba a sacudir los cimientos de la institución. La trampa se había activado, y no de la manera que había anticipado, pero con una eficacia devastadora. La partida había comenzado y yo había movido la primera pieza. La mañana en el banco fue un caos absoluto, un verdadero manicomio. Las noticias sobre la manipulación del acuerdo de 80 millones de dólares estaban por todas partes. Mi teléfono vibraba sin parar con alertas, no solo de mis contactos, sino de las aplicaciones de noticias. Cada pantalla en la oficina, desde las de la sala de descanso hasta los monitores de los traders, mostraba la misma historia. Los teléfonos sonaban sin parar, no solo el mío, sino el de todos. Los rumores se extendían como pólvora, más rápido que cualquier correo electrónico que se enviara. Podía sentir el pánico en el aire, una manta espesa y sofocante que nos cubría a todos. Escuché susurros urgentes sobre una reunión de emergencia de la junta directiva, que los directores estaban prácticamente corriendo hacia la sala de conferencias principal. Observé a Ricardo y a Silvana desde mi escritorio. Al principio, vi incredulidad en sus caras, como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. Parecían confundidos, incluso molestos, como si la noticia fuera un error. Pero a medida que los detalles de la historia se hacían más claros, a medida que los extractos de la grabación se compartían en los medios, el pánico empezó a crecer en sus expresiones. Sus rostros palidecieron, y los vi discutiendo acaloradamente en un pasillo. Se señalaban mutuamente, negando todo con gestos exagerados, susurrando con furia. Intentaban desesperadamente comunicarse con sus abogados, con los directores, pero sus llamadas eran desviadas, sus mensajes ignorados. Era como ver a dos peces grandes que de repente se encuentran en una pecera demasiado pequeña, sin ninguna salida posible. A media mañana llegó el comunicado oficial. Se envió a todos los empleados y se publicó en la web del banco. El Acuerdo Centauro, ese negocio de 80 millones de dólares que había estado a punto de firmarse ese mismo día, había sido congelado de inmediato. La razón que daban era graves acusaciones de manipulación de datos. El comunicado también anunciaba una investigación interna exhaustiva y prometía total transparencia. La reputación del banco, que antes era intachable, ahora estaba por los suelos. Podía sentir la vergüenza y la preocupación de todos los que trabajaban allí. Era un golpe duro, un mazazo para la imagen de la institución, y yo lo observaba todo con una calma casi irreal. Los periodistas, alertados por Santiago Morales, asediaban la entrada del banco. Había cámaras, micrófonos, reporteros gritando preguntas a cualquiera que intentara entrar o salir. Las acciones de la entidad sufrieron una caída brutal en la bolsa, y la gráfica en mi monitor era un descenso vertiginoso, sin freno. La imagen de Ricardo y Silvana, que antes eran intocables, se desmoronaba ante los ojos de todos. Sus nombres eran mencionados una y otra vez en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en los periódicos digitales, como los principales sospechosos, los cerebros detrás del fraude, de héroes a villanos en cuestión de horas. Horas después de que la noticia reventara, Ricardo y Silvana fueron llamados a la oficina del CEO. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco, y el silencio en esa zona del piso se volvió aún más pesado, más tenso. Pasaron horas. Cuando finalmente salieron, sus semblantes estaban completamente descompuestos. Sus caras eran un poema de derrota y humillación. Iban seguidos por personal de seguridad, que los escoltaba fuera del edificio.
Poco después, se anunció internamente que habían sido apartados de sus funciones mientras duraba la investigación. No era un despido oficial todavía, pero todos sabíamos lo que significaba. Sus oficinas fueron selladas, sus pertenencias, empacadas en cajas de cartón. La humillación era total, pública y dolorosa para ellos, y yo no pude evitar sentir una punzada de satisfacción. Algunos colegas, viendo el alcance del desastre, me miraban de una manera extraña. Era una mezcla de respeto por lo que había pasado, miedo por lo que podría pasar con el banco y una velada sospecha. ¿Sabría Valeria Hernández algo? ¿Estaría involucrada de alguna manera? Yo mantuve una compostura perfecta, una fachada de shock y preocupación. Simplemente asentía con la cabeza, murmuraba frases como «Es terrible, ¿verdad?» o «Esperemos que la verdad salga a la luz pronto y se haga justicia». No revelé nada, ni un gesto, ni una palabra que pudiera delatarme. Era una actriz perfecta en ese momento, manteniendo mi secreto a salvo. El ambiente en el banco era de luto y tensión, como si hubiera muerto alguien importante. Me quedé hasta tarde, como siempre, trabajando en un informe de rutina, mientras a mi alrededor se desplegaba el epílogo de la caída de Ricardo y Silvana. La satisfacción que sentía era fría, no era el regocijo ruidoso que se ve en las películas, con gritos o bailes. Era una satisfacción profunda, silenciosa, que me llenaba por dentro. La venganza no era dulce, no era un postre azucarado después de una comida. Era justa. Era el sabor amargo y mineral de la justicia que se había servido, y yo había sido, en la sombra, la cocinera. El silencio de la noche en la oficina era el único testigo de mi pequeña, pero poderosa, victoria. Han pasado ya varias semanas desde aquel terremoto en el banco. Esos días de caos se convirtieron en un periodo de investigación intensa, casi forense, por parte de la empresa. La verdad, al final, no pudo esconderse. Era demasiado evidente, demasiado ruidosa, gracias a la grabación y a la velocidad con la que Santiago Morales la había publicado. La investigación interna del banco, forzada por la presión mediática, confirmó todas las acusaciones de manipulación. No había dudas. Ricardo y Silvana fueron formalmente despedidos, sus nombres manchados para siempre en la industria financiera. Y lo que es más importante, ahora enfrentan posibles cargos legales por fraude. No solo perdieron sus puestos y sus privilegios, sino que su reputación está destrozada para siempre. Algo mucho peor para gente de su calibre. El banco, en un intento desesperado por mitigar el daño a su imagen y recuperar algo de confianza, emitió un comunicado público. Agradecieron la valentía de una fuente anónima que había expuesto la verdad y prometieron reforzar sus políticas de ética y transparencia. Leer eso me dio una satisfacción callada, casi espiritual. Era la confirmación de que había hecho lo correcto. Unos días después, recibí una llamada del Comité de Ética. Me citaron en una sala discreta, fuera de las instalaciones del banco principal, para asegurar la confidencialidad. No me acusaron de nada, al contrario. Me dieron las gracias por mi integridad y mi valentía. De alguna manera, habían atado cabos y descubierto que yo era la denunciante, aunque nunca me lo confirmaron directamente con palabras. Me ofrecieron protección total, garantizando mi seguridad, mi reputación profesional y mi futuro en la institución. Para empezar, me propusieron una transferencia a una nueva división, una que estaba en pleno crecimiento y tenía un ambiente de trabajo muy diferente, más colaborativo y menos tóxico. Venía con un ascenso, un título más alto y un salario mejorado, lejos de la sombra de Ricardo y Silvana. No lo dudé ni un segundo. Acepté con una mezcla de alivio y una punzada de orgullo. Sentí un alivio inmenso, como si una carga enorme, que había llevado en mis hombros durante meses, se hubiera disuelto por fin. Había recuperado mi voz, mi carrera, y esta vez, más fuerte, más auténtica que antes. En mi nueva posición, sentí que florecía como nunca. Era un ambiente sano, profesional de verdad, donde las ideas se discutían con respeto y la honestidad era un valor. Mi integridad era valorada. Mis capacidades analíticas eran reconocidas sin agendas ocultas ni dobles intenciones. Ya no había juegos de poder sucios ni manipulaciones. Había dejado atrás el dolor,
la traición y la amargura, reemplazándolos con un sentido de propósito renovado y una energía que no sabía que tenía. Cada día era una oportunidad para construir algo bueno, algo real. Han pasado ya muchos meses desde aquel día. El tiempo ha curado algunas heridas y ha puesto otras cosas en perspectiva. Los recuerdos de Ricardo y Silvana ya son solo una anécdota, una parte oscura de mi pasado, una lección aprendida. El acuerdo de $80 millones, ese que casi me cuesta mi alma y mi conciencia, es ahora una mancha imborrable en la reputación del banco, un recordatorio constante de lo que pudo haber sido y no fue, y de lo que la avaricia puede hacer. Y yo soy una nueva Valeria, una Valeria que se mira al espejo y ve a una mujer fuerte, que se defendió a sí misma y a sus principios. Mirando hacia atrás a ese momento crucial, recuerdo el vértigo al presionar grabar. Recuerdo la mano temblorosa, la incertidumbre que me corroía, el miedo paralizante a las consecuencias que esa pequeña acción podía traer. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no podía, simplemente no podía, convertirme en cómplice de su farsa. Mi silencio no solo habría significado mi despido o mi humillación si algún día se descubría. Mi silencio habría sido mi propia condena moral, la traición más grande a todo lo que creía, a todos mis años de estudio y esfuerzo honesto. Y entonces, llegó la revelación, la claridad que solo aparece después de la tormenta. No fue una decisión fácil, no. Fue una lucha interna de días y noches sin dormir, una batalla entre el miedo y la convicción. Pero, hoy, con la perspectiva del tiempo, sé con total certeza que el silencio me habría hecho cómplice. La grabación me devolvió la voz. Me dio la fuerza para defenderme, para defender la verdad, y para recordar que la integridad es el activo más valioso que tenemos. Es lo único que nadie te puede quitar si no se lo permites, lo único que te acompaña hasta el final. Aprendí que la verdadera fuerza no está en el poder que otros ejercen sobre ti, en las amenazas o las manipulaciones, sino en el poder que encuentras dentro de ti para resistir, para exponerte cuando es necesario, para exponer la oscuridad y luchar por lo que es justo. Y tú, la persona que me está escuchando ahora mismo, ¿alguna vez te has sentido en la cuerda floja, acorralada por la injusticia en tu trabajo? ¿Has tenido que elegir entre tu ética y tu supervivencia, entre tu conciencia y tu estabilidad? Cuéntanos tu historia. Queremos leer tus comentarios aquí abajo, saber qué habrías hecho en mi lugar. ¿Habrías grabado? ¿Habrías callado y cedido a la presión? ¿Te habrías ido y buscado otro camino? No te guardes nada. Tu experiencia es valiosa. Suscríbete a Café Frío y Venganza para no perderte ninguna de estas historias de resistencia y justicia. Dale un like si esta te resonó de alguna manera, si te hizo pensar, y comparte tus propias batallas profesionales. Recuerda esto, siempre. A veces, un pequeño clic, una pequeña acción valiente, puede cambiarlo todo. Puede cambiar tu vida, puede cambiar la vida de muchos otros, y puede hacer que la justicia prevalezca. Nos vemos en el próximo episodio, donde la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra su camino.